El Porfiriato. El Porfiriato fue una etapa de la historia de México entre 1876 y 1911. Empezamos hablando de Porfirio Díaz, que fue un político mexicano que ejerció el poder durante un largo periodo de tiempo. Este finalizó cuando Díaz abandonó la presidencia a los 81 años de edad, obligado por la rebelión en su contra liderada por Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero. Su mandato es conocido por haber beneficiado a los más poderosos mientras que los sectores populares se encontraban en la miseria. El Porfiriato fue un periodo que provocó grandes desigualdades económicas en la población mexicana. La riqueza se concentró en pocas manos y la pobreza aumentó mucho. El 80% de la población era analfabeta, pues solo los miembros de las clases altas y poderosas accedían a la educación. Porfirio Díaz fue un gobernante dictatorial a lo largo de sus años en el poder debido a enfrentar denuncias por fraude en las elecciones, la represión y corrupción de gobiernos, además de la explotación abusiva de los pueblos indígenas y los maltratos a la prensa que denunciaba las ilegalidades de su gobierno. También fue acusado de reprimir violentamente a los grupos que se le oponían. El más terrible de estos episodios fue la matanza de los mineros en huelga en Cananea, cuando Díaz permitió que personal norteamericano reprimiera a los obreros mineros mexicanos que protestaban para pedir mejores condiciones laborales. Díaz favoreció las grandes inversiones extranjeras, permitió a empresas de Estados Unidos, de Gran Bretaña, explotar las zonas ricas en minerales. Estas empresas invirtieron en la infraestructura que les permitía extraer la riqueza de manera más eficiente. Así fue que construyeron 19.000 kilómetros de vías férreas. Estados Unidos fue el principal socio comercial de México, aunque Díaz también buscó ampliar sus relaciones con países europeos como Alemania, Francia y España. El final del gobierno de Porfirio Díaz estuvo marcado por las huelgas y manifestaciones de los trabajadores que reclamaban mejoras en sus condiciones laborales. La represión del gobierno produjo un descontento generalizado que acercó a la población a las ideas de Francisco Madero. Francisco Villa, Emiliano Zapata y el propio Madero fueron los líderes de la revolución que puso fin al porfiriato. Biografía. Porfirio Díaz nació en Oaxaca en 1830, en una familia mestiza de la clase media pueblerina, y puede decirse que su adolescencia y juventud coincidieron con una etapa muy turbulenta de la historia del país, dominada en buena medida por Antonio López de Santa Anna y caracterizada por la debilidad del gobierno central, evidenciada por varios conflictos internacionales como la Guerra de Texas en 1836, la llamada Guerra de los Pasteles en 1838, y muy especialmente las guerras con Estados Unidos, que dio lugar a la pérdida de la mitad del territorio. También fue caracterizada de esos años la notable inestabilidad política provocada por los numerosos cuartelazos e insurrecciones militares, por las graves diferencias entre los poderes ejecutivo y legislativo, por la insuficiencia presupuesta para mantener una burocracia estable y tranquila, y por la falta de un proyecto mayoritario del país, pues todavía a mediados del siglo XIX se debatía sobre la forma de gobierno idónea para México entre monarquía o república, federalismo o centralismo. Desde joven, Porfirio Díaz se involucró en los conflictos políticos y militares del país, incorporándose a los contingentes liberales que lucharon en la rebelión de Ayutla en 1854 a 1855, y luego en la Guerra de Reforma, 1858 a 1860, en la que tuvo el grado de coronel. Díaz alcanzó la fama nacional en la guerra contra la intervención francesa, 1862-1867. De hecho, fue él quien recuperó la Ciudad de México en junio de 1867, entregándosela a Benito Juárez. Con el triunfo del grupo liberal, dio inicio el periodo conocido como República Restaurada, que duró hasta la llegada de Díaz al poder. Ascendió a la presidencia. Si bien estas características definirían a su largo dominio del país, este debe dividirse en tres etapas. La primera fue la toma del poder y su consolidación en él. Desde su arribo a la presidencia entre finales de 1876 y mayo de 1877 hasta el momento en que pudo controlar
cabalmente todas las instituciones e instancias políticas del país. O sea, cuando llegó a dominar con plenitud el aparato político nacional, lo que sucedió hacia 1890 aproximadamente para comenzar, debe quedar muy claro que llegó al poder 4 años después de la muerte de Benito Juárez, por lo que el grupo liberal estaba acefalado. Esto es, carecía de un líder indiscutido, sobre todo después de que los principiantes colaboradores directores de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias, acababan de dar pruebas claras de no tener las cualidades necesarias para asumir dicho liderazgo. En cambio, Porfirio Díaz pronto se convertiría en el líder del grupo liberal, aunque en un nuevo contexto nacional e internacional y con un proyecto que incluía continuidades pero también cambios notables, trajo la decadencia. La tercera y última etapa del periodo porfirista abarcó el primer decenio del siglo XX. La decadencia fue total y hubo crisis en casi todos los ámbitos de la vida nacional. Aunque comprensiblemente unos resultaron más afectados que otros, resultó evidente que el gobierno de Díaz no tenía la capacidad de respuesta que exigía la gravedad de la situación. Probablemente la crisis más grave fue la enfrentada en el sector político hasta 1900. El sistema dependía de las reelecciones de Díaz. Sin embargo, luego de cumplir 70 años, recuérdese que había nacido en 1830, se tuvo que diseñar un procedimiento para resolver el problema de su probable desaparición sin que el país padeciera un grave vacío de poder. Lo que se buscaba era cambiar el aparato político, pero seguir con el mismo modelo económico, diplomático y cultural. El cambio debía limitarse a lo político y obviamente se buscó que fuera un cambio controlado. Para ello, en 1904 se resolvió restaurar la vicepresidencia para que el propio Díaz eligiera a su compañero de mancuerna electoral, quien sería su sucesor. El resultado fue radicalmente contrario a lo esperado. Si con la vicepresidencia se esperaba no padecer inestabilidad alguna a la muerte de Díaz y garantizar, en cambio, la continuidad de su modelo. En realidad, con esa decisión comenzó el declive del porfiriato. El problema surgió porque Díaz eligió como vicepresidente a Ramón Corral, exgobernador de Sonora y miembro del grupo de los científicos. Comprensiblemente de inmediato, los reyistas resintieron haber sido relegados, pues ello ensombrecía su futuro. Comenzaron por cuestionar las preferencias de Díaz y luego se dedicaron a criticar abiertamente a los científicos, lo que generó los primeros problemas graves dentro del equipo porfirista, ante bastante disciplinado, de hecho. Hasta entonces Díaz había sido árbitro incuestionado en los conflictos entre estos grupos, pero ahora había optado en favor de uno, perdiendo su carácter neutral. Luego vendrían las represiones a los obreros en Cananea y Río Blanco, y los reyistas culparon de la primera de ellas a la incapacidad de los políticos sonorenses del grupo de Corral. Posteriormente, se padeció una seria crisis económica y los reyistas culparon de ella a uno de los principales científicos, el secretario de Hacienda y responsable de la economía nacional, José Ives Limantour. El resultado fue catastrófico para Díaz y los científicos, al perder a su jefe, pues Reyes no tuvo los arrestos necesarios para rechazar dicha comisión y asumir una postura independiente. Muchos de sus partidos se radicalizaron pasándose a otro movimiento político. Entonces, naciente el antirreeleccionismo. Este proceso fue definitivo, pues el cambio implicó no solo el simple crecimiento numérico del antirreeleccionismo, sino la llegada a este de gente con gran experiencia política, tanto gubernamental como administrativa, más aún de gente con prestigio local, regional e incluso nacional. Recuérdese que el reyismo, antes de convertirse en un movimiento opcionista, era una parte sustantiva del equipo gubernamental porfirista. Por esto, el efecto fue múltiple, se redujo y debilitó el aparato político y gubernamental de Díaz. Se incrementaron los ataques a los científicos y creció en calidad y cantidad a antirreeleccionismo. Además, dejaron de cumplirse las funciones políticas y gubernamentales